¿Qué es la Revolución Liberal y cuándo surgió? La Revolución Liberal o Guerra Civil Ecuatoriana fue un movimiento radical en contra de los gobiernos conservadores y surgió el 5 de junio de 1895 en Ecuador. Fue impulsado por el general Eloy Alfaro. Una de las razones para que estalle en Guayaquil esta revolución fue el descontento social y la crisis económica de aquella época. Biografía de Eloy Alfaro. José Eloy Alfaro Delgado fue presidente de la República del Ecuador en 2 ocasiones, en el periodo de 1895 a 1901 y 1906 a 1911. Fue líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana, conocido como el caudillo de las montoneras. Eloy Alfaro nació el 25 de junio de 1842 en Montecristi. El 28 de enero de 1912 fue asesinado en manos de una turba enloquecida que asaltó la cárcel de Quito, en donde el general se encontraba preso. Primero lo hirieron con una arma de fuego, luego lo capturaron y arrastraron junto a otros liberales hasta que finalmente en el parque El Ejido fue incendiado en la hoguera bárbara. Uno de los antecedentes de la Revolución Liberal fueron las diferencias ideológicas entre el litoral y la serranía. En la región sierra se dominaba gran parte de la vida económica desde tiempos coloniales. En la Real Audiencia de Quito predominaban los conservadores. Tenían una fuerte influencia y apoyo de la Iglesia Católica, ya que ésta era fundamental para los procesos sociales, políticos y culturales. La región costa tenía menos importancia económica y social a causa de los conflictos internos, ataques, enfermedades tropicales y trabajos forzados. En la sierra se acentuó la vigencia de la relación latifundio-trabajador. El latifundio era predominante, es decir, la explotación agraria de gran extensión. Y en la costa se consolidó la actividad agrocomercial sobre las formas precapitalistas y salariales, y defendiendo sobre todo a la burguesía guayaquileña. Otro de los antecedentes fueron las rebeliones contra el veintemillismo. Antes de que Eloy Alfaro y sus liberales llegaran al poder, Ecuador ya había tenido alguna experiencia de los gobiernos de esa ideología, y fue así que, en julio de 1851, José María Urbina destituyó al gobierno y emprendió una serie de reformas, como la manumisión de esclavos. La Revolución Liberal en Ecuador fue el punto culminante de la lucha contra la supremacía del régimen conservador. En 1876 se produjo un golpe de Estado que llevó al poder al general Ignacio de Veintimilla. Los inicios de la Revolución Liberal tomaron lugar tras el ascenso al poder de Ignacio Veintimilla y sus posteriores intenciones de declararse dictador. Las tropas alfaristas, con apoyo conservador, vencieron y Veintimilla fue derrocado. Y tras la caída del presidente interino, las montoneras en Ecuador. Las montoneras fueron el más importante fenómeno de movilización social del siglo XIX, surgidas en el agro costeño, generalmente constituida por una mezcla de campesinos montubios que incluía peones de las haciendas, pequeños propietarios y trabajadores sueltos como los desmonteros y sembradores que hacían desmontes o formaban nuevas plantaciones para venderlos a las haciendas próximas. En un primer momento, los montoneros son campesinos costeños que, como pago de las deudas contra... ¿A qué nos referimos con la venta de la bandera?
En noviembre de 1894 se desata un escándalo político en Ecuador al saberse que el buque Esmeralda, comprado supuestamente por Ecuador para ayudar a Japón y equipar a su armada, viaja con rumbo a Japón con bandera para sumarse a la flota nipona en su lucha contra China. De acuerdo con el contrato firmado por el gobierno del Ecuador, se ha pagado 220.000 libras esterlinas por el buque, que luego será vendido al Japón por 300.000. La diferencia desaparece en manos de los intermediarios. Es por eso que el descontento popular por el uso de la bandera ecuatoriana para eludir la neutralidad chilena en el conflicto, Japón inicia una revuelta que el 5 de junio de 1895 termina con el gobierno del presidente Luis Cordero e instala un gobierno liberal al mando de Eloy Alfaro durante la revuelta. Decenas de ecuatorianos. Existieron muchas consecuencias durante la Revolución Liberal y empezamos con un gran cambio radical de la estructura, de la tendencia, de la prioridad territorial y al mismo tiempo intento por diversificar la producción agropecuaria. Pero sin embargo, también hubo una consecuencia, la cual se estableció el registro de la propiedad inmueble e impuesto de la propiedad territorial, seguido del cambio de manos en la propiedad de la tierra prestada, y que la ganadería fue afectada por un... Los logros más destacados de la Revolución Liberal fueron en 1897 se da a conocer la Ley de Instrucción Pública, que pone la enseñanza bajo el control del Estado, siendo gratuita y laica. Se aprueba la bandera y el escudo del Ecuador en 1900 y además se crea el registro civil. El 3 de octubre de 1902 se expide la Ley de Matrimonio Civil y también la que permite legalizar los divorcios. También se instauró el laicismo. En 1906 se expide la Constitución número 12, que sería denominada atea por parte de los conservadores, pues estableció la separación de la Iglesia y el Estado. En junio de 1908 se procede a la inauguración del ferrocarril que unía Guayaquil con Quito, llegaría hasta Manabí, donde hubo 2 ramales. También se abolió las contribuciones a los indígenas, se les creó condiciones de mejoramiento y protección a su raza. Existieron varios grupos políticos, cada uno con destacados personajes. Los caciques costeños estuvo integrado por un grupo de propietarios y caudillos sociales montubios que aportaron recursos y dirigieron a los peones de la región para la lucha. Ellos fueron Manuel Antonio Franco y el general Pedro Jacinto Montero Maridueña. Los revolucionarios emigrados estuvo integrado por revolucionarios profesionales que habían confabulado o luchado en otros países de América Latina, entre ellos Eloy Alfaro, Medardo Alfaro, Leonidas Plaza Gutiérrez, Flavio Alfaro, Plutarco Bowen, entre otros. La burguesía liberal estaba integrada por 3 fracciones de la clase con distinta función socioeconómica. Ellos son el grupo de los grandes propietarios latifundistas, denominado el Gran Cacao, el grupo comercial presidido por los Avilés, Carbó, García y Estrada, y también el grupo bancario. Primer y segundo gobierno alfarista. Durante su primera administración, Alfaro puso en marcha su plan de reforma del Estado, que incluía la limitación del poder del clero, tímidas pero prometedoras reformas de la situación de campesinos y trabajadores urbanos. Durante su segundo gobierno alfarista, puso en marcha las medidas destinadas a proteger y a desarrollar la industria nacional.
Ante las expectativas populares se volvió a hablar de indefinidas reformas sociales. Es así como se da el fin de la Revolución Liberal. Finalmente, el interrumpido control liberal terminó el 9 de julio de 1925 con el estallido de la Revolución Juliana. Muchas gracias por su atención. Eso es todo.